Praxis DB. Buenas tardes, bienvenidos a un programa más de Praxis TV, programa de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional. Les saluda Esteban Aguilar, académico de la Escuela de Filosofía, y hoy nos acompaña Beatriz Pérez Galán. Bienvenida, Beatriz. Gracias, muy amable, mucho gusto. Beatriz, profesora de Antropología Social de una Facultad de Filosofía de la Universidad de Educación a Distancia, la UNED de España. Beatriz, de nuevo, bienvenida y gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti y en tu nombre también a la Escuela de Filosofía de la UNA por invitarme a compartir este rato. Bien, Beatriz, el tema que tenemos hoy, y sobre todo por tu área de experticia eh, y la experiencia que has tenido durante varios años en el tema de comunicación indígena en América Latina, quisiéramos partir iniciando quizá en una narrativa un poco más amplia eh, sobre la problemática en tanto el acceso al libre ejercicio del derecho a la comunicación o la libertad de expresión, ¿no? Momentos en los cuales vivimos donde en teoría se habla de acceso a información, de posibilidades de comunicación, del internet, que sin embargo los grandes medios hegemónicos han cooptado la mayoría de los canales posibles de comunicación, y que por lo tanto la mayoría de la población nos vemos en la imposibilidad de ejercer plenamente nuestro derecho a la comunicación. Ujú. Entonces, quisiéramos que empecemos por ahí. ¿Cuál es tu perspectiva respecto a el estado en que nos encontramos ahorita, o se encuentra el continente? Tanto conoces y has trabajado en América Latina sobre el Ujú. acceso al derecho a la comunicación. Ujú. Bueno, el derecho a la comunicación es uno de los derechos humanos reconocidos en la Carta de 1948, no como derecho a la comunicación, sino como libertad de expresión, más ligada al individuo, y es uno de los derechos que probablemente con el acceso a la comunicación y con el acceso a las redes sociales y con la multiplicación de los medios, cuando estamos hablando de la comunicación tecnológicamente mediada, pues está siendo probablemente más conculcado de los últimos años. Siendo un derecho transversal, su ejercicio real, es decir, como comunicación real, está en serio peligro. No solo en la región, no solo en América Latina, en los distintos países y para los distintos grupos, sino en todo el mundo. Esto tiene que ver con un sentido de la comunicación mucho más estrecho, mucho menos cercano a las personas y por tanto que represente sus propios intereses, una comunicación que está mediada y que está fagocitada, podríamos decir, por grandes grupos monopólicos. Entonces esto no es algo que sucede solo en América Latina, en los distintos países de América Latina, sino en todo el mundo. Los grandes grupos, los grandes monopolios de la comunicación han de alguna manera vaciado el contenido de lo que significa la comunicación como uno de los derechos básicos y fundamentales y transversales que tienen los seres humanos en todas partes del mundo. Uh-huh. Claro, hemos visto, digamos, muchas partes del mundo donde hay una agenda mediática que es la que normalmente se impone, ¿verdad? Intereses políticos incluso, o sea, detrás de lo que se define como línea editorial o como qué es lo que tiene que ser transmitido Uh-huh. en, en los medios. Eh, Procesos políticos, emancipatorios, movimientos sociales que son condenados mediáticamente sin mayor profundidad en el por qué se ejerce esta condena, o incluso cómo se tratan de defender posiciones que tienen intereses económicos muy concretos, tratando de simular esto como incluso opinión pública, o llevando a la misma opinión pública a que se posicione a favor de estos discursos que se emanan desde los grandes medios, Uh-huh. condenando a actores sociales, movimientos sociales que están en disputa Uh-huh. por diversas circunstancias, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. ¿Verdad? ¿Qué podríamos
o qué podríamos ver en tanto eso? Bueno, este es un tema bien conocido, ¿no? Desde hace muchos años que sobre la orientación comercial y política, a veces de pura propaganda, esto es ya muy antiguo, ¿no? De los medios de comunicación, a veces como voceros oficialistas de los gobiernos, sean de derechas o de izquierdas, ese uso grosero, digamos, y político de los medios de comunicación es antiguo. Lo que hay que sumar es que a ese uso tradicional es que los últimos, no sé, 30, 40 años se ha ido convirtiendo también en un uso cada vez más comercial, no solo medios como creadores de opinión, sino como vaciadores de capacidad crítica a través de pues, distintos en fin, programaciones que carecen de sentido social, ¿no? En muchos casos. Entonces, esto implica que las propias poblaciones, no solo movimientos sociales, pero el ciudadano de a pie y la ciudadana de a pie no se ven reflejados si no es como un medio de entretenimiento. Los medios de comunicación también entretienen, pero no es solo el objetivo. También el objetivo es informar, también el objetivo es construir democracia, también el objetivo es conquistar espacios para ejercer otros derechos, ¿no? A través de los medios de comunicación, por ejemplo, el derecho a hablar una lengua propia, el derecho a expresarse y a reconocerse como ciudadano desde la singularidad étnica, cultural, de género, sexual, etcétera, ¿no? De capacidades distintas, ¿no? Que tenemos. Y en eso los medios públicos, sobre todo, deberían ejercer una función mucho más vigilante que la que ejercen, ¿no? Y no ser como ocurre, no solo acá, sino en otras partes, a veces voceros del poder, a veces aparatos de propaganda o a veces simplemente voceros de los grandes grupos de comunicación que tienen intereses básicamente comerciales, ¿no? De hacer caja, digamos, ¿no? Y como digo, este es un asunto que es presente, que está presente en todo el mundo. Y de ahí la necesidad de reivindicar la comunicación como un derecho humano básico. No solo la libertad de expresión, sino la comunicación, que implica una propuesta más horizontal, más social, más construida, con un sentido fundamentalmente social y político, ¿no? No solo propagandístico, oficialista o comercial. Uh-huh. ¿Y qué podríamos decir en tanto, eh, por ejemplo, encontramos medios privados, ¿verdad? Países como el nuestro acá en Costa Rica, medios públicos o canales, canales de televisión, radioemisoras, etcétera, son realmente escasos, pues son muy pocos en tanto la oferta privada que ofrece, aunque estén pocos manos o pocos grupos los que sean dueños de las frecuencias. Pero se viene a hablar en primer punto cómo estos medios privados tratan de asimilarse como la voz del pueblo, ¿verdad? En el punto de que estuvieran hablando en nombre de todo el resto de la población, pero además de esto, cómo se trata de decir que en ningún momento se violenta el derecho a la comunicación porque obtenemos la posibilidad de participar, o en otro caso otras narrativas que dicen que tenemos los medios como el internet y demás para poder hacer contenido, producir contenido, subirlo a la red, compartirlo de esta forma, sabiendo que la difusión y la posibilidad de difusión de esto es sumamente es distinta, o sea, es mucho menor a la que se podría obtener o la que obtienen los grandes medios que tienen todas las posibilidades de difusión de esto. Bueno, hay una cuestión importante, ¿no? Y es que si hablamos de los medios públicos, ¿no? Que es donde creo que es la pelea, ¿no? Y hablamos de la comunicación, sobre todo desde esta perspectiva de lo que es público, deberíamos, y puesto que es un derecho de la ciudadanía, deberíamos entender que es necesario que estén amparados en leyes y en normativas que impliquen una distribución, o mejor dicho, una redistribución de las frecuencias, por ejemplo, de radio, para dar paso a radios comunitarias o radios más de contenido social o medios indígenas o de otras poblaciones que obedezcan
a los intereses de la diversidad, de la heterogeneidad de los ciudadanos, ¿no? Pero sobre todo que impliquen un servicio público. Entonces es necesario acompañar este derecho de políticas públicas y de normativas que velen por la digamos, distribución adecuada de espacios y de frecuencias y que sirvan para formar a la población, ¿no? No en una ideología o en un, ¿no? Y mucho menos para adormecerla, ¿no? Que es en muchos casos lo que está sucediendo, para crear una opinión o simplemente para no tener opinión, ¿no? Sobre lo que está ocurriendo. Ujú. Vamos a hacer una pequeña pausa, ya Con todo gusto. continuamos. Pronto regresamos a Praxis TV. Praxis TV. Bienvenidos de nuevo a Praxis TV, programa de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional de Costa Rica. Continuamos conversando con Beatriz Pérez. Veníamos cerrando con el tema del acceso a las frecuencias. Me parece que en Costa Rica es un tema interesante, dado que hay grupos concretos, movimientos sociales, en tanto el derecho a la comunicación, que han tratado de poner la discusión de la distribución del espectro radioeléctrico en la palestra. Sin embargo, hemos visto cómo este elemento de discusión no ha llegado a los ámbitos políticos que desearíamos. Una asamblea legislativa que básicamente hace oídos sordos a estas propuestas y con apoyos escasos realmente de diputados para acoger una ley o una propuesta de ley que busca una democratización del espectro, que puedan existir medios comunitarios o otro tipo de voces, una pluriversalidad de voces en tanto la comunicación, y que no tengamos que seguir simplemente escuchando una voz privada mediada por intereses concretos que trata de construir lo que es la opinión pública como ha sido históricamente. En tu experiencia trabajando en diversos países en América Latina, ¿cuál ha sido, cómo han sido los mecanismos para poder pensar en una construcción de medios comunitarios o de movimientos que estén concretamente trabajando en la defensa de la resignificación del derecho a la comunicación? Bueno, quizás antes de entrar en los ejemplos concretos de movimientos, merece la pena detenerse en la idea sobre la que hablábamos antes, sobre la importancia de medidas legislativas, de políticas públicas que amparen ese derecho, porque es una responsabilidad del Estado garantizar los derechos a los ciudadanos, y el derecho a la comunicación abierta, plural, libre, gratuita, de calidad pública, es uno de estos derechos, que, como digo, está en pugna, está en suspenso no solo aquí, sino en otros muchos lugares. En los años 90 a finales de los años 90, en distintos países hubo esfuerzos fuertes por garantizar lo que se llamó las leyes de tercios, ¿no? De redistribución de las frecuencias de los espacios radioeléctricos, por ejemplo, en tercios, ¿no? Entonces, un tercio comercial, un tercio para emisoras de interés social del Estado y un tercio de radios o, ¿no? de emisoras comunitarias, ¿no? Que obedecen más a estos medios de proximidad, más cerca de la ciudadanía, que reflejan más la heterogeneidad de intereses y que por tanto ayudan a construir una ciudadanía multicultural, ¿no? De la que todos hablamos. En algunos casos se lograron avances importantes, interesantes. En muchos casos, en otros casos, perdón, el derecho a la comunicación pluricultural, a una comunicación más diversa, o garantizar que existan frecuencias para radios comunitarias es una realidad, ¿no? Estoy pensando en el caso de Bolivia, estoy pensando en el caso de Colombia, desconozco en profundidad el caso de Costa Rica, pero sí me llama la atención que no haya una denominación de radios comunitarias como tal, no solo que no tengan garantizado un espacio dentro del espectro radioeléctrico, sino que no haya una denominación como tal, sino unas cuantas emisoras dentro digamos, de la gestión del ICER, ¿no?
que es, hasta donde yo entiendo, una institución privada. Entonces, esto no es un derecho garantizado públicamente, y apenas hay radios comunitarias que puedan ser entendidas como tales, asumiendo que la propiedad es colectiva, asumiendo que tienen, además de fines sociales, libertad en la programación, en la definición de la programación, de la parrilla de contenidos, que son autónomas, ¿no? Es decir, que poseen de alguna manera la propiedad, aunque sea colectiva, de la emisora, ¿no? En términos. Entonces esto sí me sorprende también la situación de los medios de prensa, ¿no? Que yo veo, digamos, como ciudadana de afuera, de alguien que camina, que llega a otro país y ve lo que hay, ¿no? En prensa. Me sorprende bastante, y me hace preguntarme, ¿no? Hasta qué punto se está poniendo el énfasis en hacer ciudadanos más informados, más libres, y que la radio pública o la televisión pública garantice los derechos para construir esa ciudadanía, ¿no? En la que caben todos, ¿no? Un país en el que caben todos, no solo caben la gente del Valle Central, más o menos bien situada, pero también la gente que vive en las zonas urbano-marginales adentro del Valle Central, también los intereses de las personas que viven en la periferia, que creo que es una periferia no solo geográfica, pero también simbólica, de poder, que también es una periferia en la que no se están viendo representados en los medios de comunicación porque simplemente no hay, ¿no? Entonces creo que es importante hacer el énfasis en que el Estado debe garantizar estos medios aquí, en otros lugares, y cuando eso no sucede, como no sucede en muchos países, entonces es la propia sociedad civil la que se organiza para tratar de luchar por esos derechos y tratar de presionar. Y bueno, me parece interesante que estos temas se planteen desde una perspectiva multidisciplinar, ¿no? Que permita un diálogo fecundo entre la filosofía, ¿no? Que puede trabajar desde el derecho a la democracia, el derecho a la comunicación, que están muy ligados, y otros derechos, y también la antropología, para saber qué es lo que hacen los movimientos sociales y los distintos grupos con los medios de comunicación, no solo lo que los medios de comunicación hacen con las personas, sino al revés, cómo las personas usan esos medios de comunicación, y por supuesto también todas las disciplinas que tienen que ver con la comunicología, con el periodismo, porque son expertos. Entonces, en ese diálogo fecundo es donde habría que, creo, plantear ese derecho y trabajar por construir políticas públicas que impliquen el reconocimiento de ese derecho. Quizás para cerrar este apartado que estamos conversando sobre el derecho a la comunicación, también llama la atención que en 2015 es cuando Costa Rica modifica su Carta Magna, su constitución política, para reconocer el carácter multicultural y pluriétnico de la nación costarricense, algo que han hecho otros países, la mayoría de los países en América Latina, desde los años 90. Costa Rica lo hace recién en 2015, pero esto no tiene un reflejo, digamos, en los medios de comunicación. Entonces, si esto no tiene un reflejo en los medios de comunicación, sobre todo pública, y en la distribución del espacio radioeléctrico, bueno, es un poco un brindis al sol de alguna manera, ¿no? No hay no hay un espacio real donde los distintos grupos, donde los distintos colectivos sociales que conforman la sociedad costarricense se puedan ver reflejados, ¿no? Puedan escuchar lo que les interesa, y puedan participar de una manera radical, ¿no? No es participar simplemente como invitados, sino que puedan construir desde sus intereses, ¿no? Con una participación real, parrillas de programación, temas, líneas editoriales, etcétera, ¿no? Y esto es lo que están haciendo en otras partes de América Latina, las radios comunitarias, las radios indígenas, las radios ciudadanas, el tercer sector de la comunicación, el tercer sector o la comunicación social, o los medios de proximidad que se llaman en España, por ejemplo. Sí, claro, y eso que ahora mencionas también, en el marco de que hace
un mes aproximadamente, se da lo que se llama el apagón analógico en la Ajá. televisión costarricense y tenemos una digitalización de la televisión que en teoría permite una optimización del uso del espectro radioeléctrico, pero nos encontramos que las frecuencias eh, de televisión que podrían generarse nuevas a partir de esta optimización del espectro igual siguen quedando en manos privadas. No hay una posibilidad, no se abre una posibilidad de que esto pueda ser democratizado, que pueda haber un acceso distinto a otros actores, actrices sociales para participar de los procesos de comunicación en Costa Rica, donde entonces la comunicación básicamente ni siquiera cumple con característica de comunicación, ¿no? O sea, medios de información que transmiten en una sola línea y no se da realmente la posibilidad de diálogos, ¿no? Ahora vamos a ir a un corte para posteriormente volver ahora sí a hablar de las experiencias concretas que has tenido, que nos cuentes un poco sobre esos procesos y estos elementos de comunicación en poblaciones indígenas en América Latina y la experiencia también que has tenido en Costa Rica últimamente al respecto, a ver qué podemos pensar al respecto. Con todo gusto. En un momento regresamos, vamos a un corte y esto es Praxis TV. Praxis TV. Bienvenidos de nuevo a Praxis TV, programa de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional de Costa Rica. Continuamos conversando con Beatriz Pérez Galán, profesora de Antropología Social en la Facultad de Filosofía de la UNED de España. Beatriz, hemos venido hablando un poco sobre este tema del derecho a la comunicación, pero ahora sí, vamos a ese tema concreto, a esa acción política de movimientos sociales en tanto el derecho a la comunicación y que bueno, por 25 años aproximadamente o más, vos has tenido la posibilidad de trabajar con agrupaciones, poblaciones indígenas en América Latina que han luchado y reivindicado el tema del derecho a la comunicación. ¿Qué tanto nos podrías contar de esa experiencia que has tenido y el ejemplo que implica esto para el resto de las personas a las que nos violentan el derecho a la comunicación y como que parece que nos cuesta más organizarnos en ese sentido político? Bueno, primero aclarar que no es o sea, yo no llevo 25 años trabajando sobre comunicación en pueblos indígenas en América Latina. Sí llevo 25 años trabajando sobre distintos temas que tienen que ver con pueblos indígenas. En cuanto a los temas de comunicación, específicamente de los procesos de comunicación, porque creo que es más adecuado hablar de procesos de comunicación con todo lo que eso implica y no tanto porque eso implica no hacer el énfasis en los medios ni en la tecnología, sino en los procesos que implican procesos de empoderamiento desde una perspectiva política, económica, cultural de los grupos que digamos, pugnan por hacer valer su derecho a una comunicación diferenciada, propia, apropiada, adecuada a sus necesidades, pues en ese tema llevo aproximadamente unos 3 años a partir de un proyecto de investigación y desarrollo de la Universidad de Barcelona, con un equipo básicamente de antropólogos que estamos trabajando estos temas en distintos países de América Latina. Aclarada esta cuestión formal, sí me parece interesante señalar que las experiencias de comunicación propia, de comunicación social, que distintos grupos están haciendo, no solo movimientos sociales, pero distintos colectivos, en este caso poblaciones indígenas, son muy diversos y muy abundantes en todo el continente. Tienen que ver con la realización de otros derechos que articulan a partir del derecho a la comunicación, es decir, a partir de visibilizar en el espacio público sus luchas, a partir de reclamar sus derechos a otras situaciones cotidianas, el derecho a la educación, el derecho a tener derechos laborales, el derecho a tener una vida digna, el derecho a tener una sanidad adecuada. Esto no es solo de poblaciones indígenas, sino de ciudadanía. Esto es una cuestión de ciudadanía básica y por eso el tema de los derechos, ¿no?
como algo consustancial que está en la base de esta discusión, este debate. Entonces, como digo, las experiencias son muy abundantes. Podemos hablar de los antecedentes de la comunicación, de esta otra forma de comunicación o comunicación social o ciudadana en los años 40 y 50 en las radios mineras de Bolivia, por ejemplo, la radio Sutatenza de Colombia, dentro del paradigma de la educación, de la alfabetización y de la educación popular a través de los medios, que sería un poco quizás lo que ha replicado desde los años 70 el ICER acá, o la imagen, ¿no? La idea que se extiende desde los años 50, 60 hasta los 70, 80 sobre las escuelas radiofónicas, ¿no? Cómo utilizar la radio como un medio social para alfabetizar a la población, para conseguir, digamos, capacitaciones en distintos ámbitos, etcétera. Bueno, además de esas, digamos, capacitaciones, además de esas habilidades, titulaciones, posibilidades de alfabetizarse a través de los medios, que generalmente iban acompañados en esos años de comienzo, los años 50, 60 y 70, o venían motivados por organizaciones religiosas, misioneros, etcétera, que lo acompañaban junto con la evangelización, ¿no? Iban de alguna manera de la mano, el derecho a la educación junto con la evangelización. Pues esto ha ido despegando y ha ido generando procesos propios donde la población, en este caso indígena, que es sobre la que yo, son los grupos, distintos grupos sobre los que estoy trabajando, pues ya no se conforma con que alguien les deje hablar, sino que son voceros, no necesitan interlocutores desde hace mucho tiempo, ¿no? Por lo menos desde los años 70 son actores sociales que se reivindican y que tienen su propia agenda y que por tanto reivindican la necesidad de construir medios propios, autónomos, ¿no? Gestionados de forma autónoma o donde la participación que tengan no sea residual, o sea, no se les invite digamos, a traducir un programa a su lengua indígena, un programa que no han diseñado ellos o que les viene definido en cuanto a contenidos, sino que son ellos los que quieren y los que necesitan expresar desde dónde construyen y cómo construyen y qué es lo que quieren expresar. Entonces, desde esta perspectiva, los medios de comunicación propios se han convertido en un arma cargada de futuro, como en su momento se habló de la poesía. Es decir, son por un lado espacios que sirven para fortalecer las organizaciones comunitarias hacia adentro y hacia afuera. Hacia afuera porque visibilizan las luchas, porque las amplifican, porque supone llevarlas a otros espacios a nivel nacional, regional e incluso internacional cuando se sirven de las redes, por ejemplo, o del internet, o es radio que se emite a través de internet y por tanto se puede bajar en cualquier momento desde cualquier lugar del mundo. Sirve para visibilizar esos derechos cuando no se cumplen, ¿no? Y también sirve para fortalecer al interior las organizaciones comunitarias, para poner en valor la identidad propia, para recrearla, porque a veces sucede, como ha pasado aquí en Costa Rica, como está pasando y en otros muchos países, que la fuerza de la modernidad, de la tecnología y de los propios medios de comunicación también tira en el otro sentido, tira en contra, tira hacia la homogenización, hacia la estandarización, y bueno, utilizan esos medios para reivindicarse y bueno, probablemente o les gusta o nos gusta a todos el reggaetón y la bachata y los rap, pero qué bueno si se pueden cantar en tzotzil, en tzetzal, o se pueden cantar en quechua o en bribri, ¿por qué no, no? Es decir, estamos en la modernidad, pero no renunciamos a lo propio. Y eso está mandando un mensaje muy importante adentro a las comunidades, ¿no? El fortalecimiento de lo que somos para proyectarnos hacia afuera. Y pues como digo, cuando se proyectan hacia afuera en cuanto a la visibilización de derechos o la conculcación de sus derechos, nos encontramos con que, bueno, gracias a la posibilidad de celulares, de tener celulares o móviles,
muchas poblaciones, y en este caso las poblaciones indígenas, pueden denunciar casi de forma inmediata en las redes sociales y en otros medios la conculcación de esos derechos, ¿no? Y su derecho a la vida. Entonces, no se trata tanto, en muchos casos, tal y como ellos lo expresan, de generar medios de indígenas para indígenas, sino de generar medios desde la cosmovisión, desde la identidad de estas poblaciones en el contexto de sociedades multiculturales. Entonces se trata de sacarlos de los entornos limitados o reducidos para construir sociedad, una sociedad entre todos, una sociedad donde quepan todos. Y me parece que ahí las aportaciones que están haciendo son sumamente interesantes. Estoy pensando en la Escuela de Comunicación Wayuu, por ejemplo, en la Guajira colombo-venezolana. Estoy pensando vinculadas a universidades también interculturales, en el caso del CRIC, por ejemplo, de la UAIN. Estoy pensando también en las radios en Bolivia, en Ecuador, en fin, son muy numerosos los ejemplos y sobre todo los antecedentes de estas tradiciones se remontan a los años 60, 70 y desconocemos que esto es así, es decir, hay una cultura de apropiarse de la tecnología por parte de los grupos minoritarios, en este caso de los grupos indígenas, para mostrar quiénes somos y al mismo tiempo fortalecer y poner en valor el quiénes somos y por tanto defenderse, ¿no? De alguna manera. ¿Cómo hacer frente, verdad, a una narrativa mediática que muchas veces estigmatiza, exotiza, que criminaliza incluso a poblaciones concretas? Pienso, por ejemplo, en la utilización que hacen del internet medios mapuches para poder defenderse de la estigmatización y criminalización a los que los ha expuesto el Estado chileno, por ejemplo, ¿verdad? O sea, me parece que es un tema muy relevante que acá en Costa Rica es necesario empezarlo a discutir. Tenemos, ya sabido por vos y por muchas personas, las problemáticas sobre tierras en Salitre y en otros, Medio Queso y otros espacios, las poblaciones indígenas en Costa Rica, que posiblemente no han tenido la visibilización tal cual de la problemática en otros medios y por lo tanto también un amplio desconocimiento de muchos sectores de la población que realmente no entienden concretamente qué es lo que pasa en estos espacios. Pero bueno, se nos acaba el tiempo. Beatriz, un placer. Continuaremos conversando de esto y ojalá en algún momento podamos hacer otro programa más de estos. Y en estos tiempos, ahora que estás investigando algunas otras cosas en Costa Rica, bueno, que podamos conversar y haya algunas noticias nuevas que podamos y que sean buenas, ¿no? Muchas gracias. Esto fue Praxis TV, programa de la Escuela de Filosofía de la Universidad Nacional. Muchas gracias. Praxis TV.